The global process led by civil society organisations has established an international framework that includes guidelines for implementing the Istanbul Principles, accountability mechanisms, and minimum standards for the surrounding environment in which they carry out their work as development actors. Institutional strengthening means developing skills, building capacities, and designing practices and strategies for increasing the autonomy and sustainability of the work of these organisations in a favourable legal, policy and financial environment. The Istanbul Principles are not an end in themselves. They are a means to achieve the structural changes required to overcome poverty and inequality in the world. They are a tool that tests the effectiveness of civil society organisations as they play their role as development actors. The coherence and consistency of the policy position set out in the Istanbul Principles also puts to the test the scope of civil society organisations' role as defenders of democracy and promoters of human rights. Applying the 8 principles implies setting high standards of ethical commitment and constantly reviewing practices and ways of working in different socio-economic realities. It implies analysing how civil society organisations relate to different social groups and sectors, the state and international cooperation, as well as among themselves. Practicing transparency and accountability is a constant challenge. It creates legitimacy and strengthens dialogue with multiple stakeholders, and implies implementing sustained processes to strengthen civil society so that it can exercise oversight of those who hold power. The effectiveness of civil society organisations also depends on conditions in the legal, policy and financial environment. Their life as organisations is placed at risk when fundamental principles in any society, such as the freedom of association and expression, are not respected and safeguarded. Those who hold the power to manage public affairs must fully understand the role of civil society and the rules of democracy. Opening up spaces for dialogue on public policies helps to build free, creative and participatory societies. National Training Course for Facilitators. For civil society organisations, NGOs, foundations, non-profit organisations, national networks and international platforms of NGOs working in the field of development, human rights and democracy, training processes are an effective way of putting in practice the Istanbul Principles and the International Framework on CSO Development Effectiveness, with the aim of increasing these organisations' legitimacy and sustainability in the current context. The starting point for developing training materials and methodologies from a popular education and human rights approach is the reality and experience of the organisations involved. This provides the necessary tools for optimizing their institutional status and replicating the training process in different settings. From personal perceptions to institutional presentations. From the International Framework on CSO Development Effectiveness to constructing the history of NGOs in the country collectively. Sharing our hopes, fears and expectations in today's context is the first step in getting to know each other. Then,
Based on self-portraits, we will create an environment of trust and peer-to-peer dialogue. By building the institutional wall, we can share our organisation's vision, mission and area of work. Little by little, we will see how our organisation's practices relate to the application of the Istanbul Principles and the International Framework on CSO Development Effectiveness, as well as the challenges involved in promoting an enabling environment. Construir una cultura de paz, respeto y vigencia de los derechos humanos, y nuestra misión ser un espacio de diálogo, articulación, acción entre la sociedad civil y el Estado que promueve la protección y la realización de los derechos humanos en su integralidad. The aim is to encourage participants to build a timeline that shows the role played by NGOs in the country's history, identify milestones, and analyze their contribution to development. En la década de los 90 se amplía el horizonte del trabajo de las ONGs, ya se habla de medio ambiente y pueblos indígenas. Del 2000 al 2005 hay una importante movilización social, hay una efervescencia antineoliberal. Las ONGs nos dedicamos a apoyar estos movimientos, estos procesos reivindicativos. Y surgen los objetivos de desarrollo del milenio y las organizaciones no gubernamentales las tomamos en cuenta. Hemos recordado qué cosas habíamos estado haciendo, ¿no? Porque a veces, como estamos en nuestra red o a veces en nuestra organización, nos olvidamos de qué está haciendo el resto. Entonces hemos compartido entre todos y hemos visto cómo estamos construyendo, ¿no? Sharing and ownership of the 8 Istanbul Principles and how they relate to our organisation's work. When familiarising participants with the 8 Istanbul Principles, it is vital to understand that putting them in practice requires an integrated approach, showing the interconnectedness and interdependence of the principles to achieve development effectiveness. No hay algo que no tenga que ver con los demás. Conocer los principios de Estambul y que estos principios podamos adecuarlos en nuestro trabajo es un reto muy importante para nosotros como institución, pero también como red, que nos va a permitir seguramente ser más efectivos, más eficaces y además tener la posibilidad de que la sociedad civil nos observe de distinta manera. Principle 1. Respect and promote human rights and social justice. CSOs are effective when we develop and implement strategies and practices that promote individual and collective human rights, including the right to development. La idea es ver cómo en esta historia de vida que ustedes tienen, nos movemos en estos 3 círculos. ¿Cuánto de lo que hay en esta información es más bien una norma social, es un valor social, o más bien está en la conciencia individual, o es un tema de que las leyes la reconocen o las normas como tal? En las normas y valores sociales, pues Rita no podía heredar la tierra, como hemos dicho, por su condición de soltera. Y a nivel de normas y leyes se identifica un vacío legal ocupado por la otorgación de un título provisional no garantizando la herencia. Yo creo que es importante las herramientas que nos están dando para poder de alguna u otra manera de hacer de facilitador entre instituciones a partir de la institución y los compañeros de trabajo que tenemos en las diferentes instituciones y la red misma. Principle 2. Embody gender equality and equity while promoting the rights of women and girls. CSOs are effective as development actors when we practice gender equity ourselves, while supporting women's efforts to exercise their individual and collective rights. ¿Quién va a venir a hacer la limpieza? Generalmente es una mujer, ¿no? Ahí también está el rol de género, ¿no? Incorporando, ¿verdad?, en esta última década trabajos de fuerza,
pero se notan brechas enormes en cuestión de desigualdades de género, ¿no es cierto? Que la mujer acaba ocupando esa posición de peón o de ayudante porque no tiene mano de obra calificada, porque no ha tenido oportunidades de cualificarse en esas áreas, ¿no? Principle 3. Focus on people's empowerment, democratic ownership and participation. CSOs are effective when we support people's empowerment and inclusive participation, with an emphasis on the poor and marginalized. Que no se ha tomado en cuenta el tema de salud indígena, sino solo el tema de salud. También la participación de las personas fue presencial. Realmente no se escuchó sus opiniones sobre el tema, entonces no participaron en la toma de decisiones. Hemos identificado también la falta de empoderamiento y la poca incidencia en la toma de decisiones de sus necesidades, ¿no? Principle 4. Promote environmental sustainability. CSOs are effective when we give priority to approaches that promote environmental sustainability for present and future generations. Se reduce bien o efectivamente el papel. En mi institución, las hojas membretadas siempre tienen que ser con un justificativo claro. Pero tenemos que ser como un cambio radical de la manera que operamos, o tenemos que decir esto no es factible medioambientalmente. Necesitamos trabajar en una política nacional de mejora de este medio ambiente. Principle 5. Practice transparency and accountability. CSOs are effective as development actors when we demonstrate a sustained organizational commitment to transparency and accountability to multiple stakeholders. En esto de que hay que ser más claros, ¿no? En el tema de rendición de cuentas estamos predispuestos. Si no estaríamos haciendo rendición de cuentas al Estado, los financiadores, sería algo decir que no queremos el tema de rendición de cuentas. Queremos hacerlo, lo vamos a hacer. El tema es ¿por qué hacemos eso? ¿Por obligación o es que más bien tenemos que pensar en iniciativas de rendición de cuentas basadas en la autorregulación, que es más bien una obligación ética y no tanto un cumplimiento de la norma, ¿no? El año 2013 fue la primera experiencia de rendición pública de cuentas contribuyendo al debate sobre los roles de las OSC en el contexto actual y a la formulación de propuestas de regulación y o autorregulación que muestren las prácticas de transparencia y de rendición de cuentas. Hablando de indicadores, de metodología, de esas cosas, siempre son técnicas, pero me ha gustado cómo hemos tratado de llevarlas a un nivel un poco más animado. El hecho de utilizar video, por ejemplo, el trabajar en grupos, en parejas, el complementarte, conocerte con otra gente, creo que ha sido un espacio bien lindo que te ha planteado en su propuesta metodológica, el taller. Principle 6. Pursue equitable partnerships and solidarity. CSOs are effective when we demonstrate our commitment to transparent relationships with civil society and other development actors, freely and as equals. No saben que tras de los indicadores cuantitativos existen muchos resultados de repente cualitativos. Principle 7. Create and share knowledge and commit to mutual learning. CSOs are effective when we enhance the ways we learn from our experience and from the experience of other CSOs and development actors, including the knowledge of indigenous communities, strengthening our vision for the future. Se ha descubierto que hay mucho que aprender de los lugares y las personas donde uno va. Y en muchos casos ha sido más efectivo rescatar esos conocimientos y aplicarlos que aplicar otros que han tenido como enlatados, digamos, ¿no? Tenemos que cambiar de forma de accionar y estos talleres nos dan la posibilidad, se abren como espacios de reflexión y trabajo conjunto. Es muy importante por eso valorizar como un hito. Lo que hacíamos antes
y lo que podemos hacer hacia adelante. Principle 8. Commit to realizing positive, sustainable change. CSOs are effective when we collaborate to realize sustainable outcomes and impacts that bring about a lasting change in people's lives. Y nos hemos propuesto nosotros como facilitadores, este es un programa de entrenamiento, difundir estos principios de Estambul, difundirlos y generar en nuestras instituciones al interior primero una conciencia de la aplicación de estos principios y expandirnos a otras ONGs, generar una propuesta de trabajo con ellos. Con especial énfasis en las poblaciones pobres y marginadas, asegurando un legado perdurable para las presentes y futuras generaciones. From our self-perception as civil society organisations to analysing the surrounding environment in which CSOs work and the stakeholders and power in each context. Es muy importante como facilitadores de procesos de desarrollo tener principios claros hacia dónde dirigirnos y actuar en forma conjunta. It's important to know how we see ourselves as NGOs and civil society organisations and how we see donors and cooperation agencies. It's also important to know how civil society organisations, NGOs and donors see us. Nos hace autorreflexionar en relación al impacto que tenemos en nuestro trabajo y cómo podemos mejorarlo. Es un análisis interno institucional que te obliga a repensar todo en serio, ¿no? Y creo que la crítica y la autocrítica es lo más importante, el primer paso que tienes que hacer como institución, ¿no? En ese aspecto pienso que a nosotros nos va a servir harto, nos va a fortalecer. By analysing our surrounding environment, we can identify the problems or obstacles that restrict the work of civil society organisations and their causes and effects. Marco normativo atentatorio a las ONGs. No se tiene un elemento político del gobierno. Retiro de agencias de cooperación. Restricciones normativas para el trabajo de las ONGs. Understanding the context and conditions in the surrounding environment implies analysing power. In our day-to-day life, we interact with hidden power, invisible power and visible power. Stakeholder mapping makes it easier to analyse power and how these actors influence whether or not there is an enabling environment for civil society organisations. Una cosa es el camino amplio, interesante de contenido, de transformación interna, etc. Y otro es ya el rol de ustedes. Without commitments, there can be no real change. The adoption and practice of the Istanbul Principles by our organisations depends on internal processes to improve our effectiveness, but it also depends on policy decisions and the political will to promote an enabling environment that will allow us to associate and express ourselves freely and carry out our work without restrictions of any sort. Todo el instrumental teórico que nos han pasado, pero fundamentalmente el metodológico, está siendo asimilado de manera muy importante para ser aplicado. Creemos que son instrumentos metodológicos interesantes, pero además motivadores. ¿Quiénes han aprendido y están motivados a seguir? Para mí ha sido muy interesante, muy aprovechable y al mismo tiempo la forma de poder participarnos, de poder enseñarnos para que nosotros seamos pues personas que podamos replicar en nuestras instituciones. De manera general pues rescato la metodología, la forma de podernos a facilitar a nosotros ha sido bastante interesante y productivo. And carry out our work without restrictions of any sort. The larger the number of organisations who sign up to the challenge of promoting and applying the Istanbul Principles, the more contributions there will be to building democracy, development and the full exercise of human rights. Entre los participantes estaban personas de Oruro, de
de La Paz, de Chuquisaca, de Tarija, de Santa Cruz. También hemos visto que han participado personas de todas las edades. Y esto nos viene a fortalecer y a su vez también, de acuerdo a la relación y experiencia que hemos compartido, nos fortalece y nos abre nuevas expectativas. Me enriquece como facilitador y me ayuda a plantearme nuevas preguntas, ¿no? El trabajo nuestro debe de ser no un trabajo igual que cualquier trabajo. Siempre tiene que llevar un compromiso. Y entonces ese compromiso que lo tenemos que recibir de nuestras direcciones y que ellos tienen que sentir que estamos en eso para comprometernos en una lucha, en un nacional, social y político bien fuerte.